yo siempre recomiendo a todos, al menos la casa familiar no debería estar en juego, porque yo creo que es triste, o sea, lo hemos visto de muy cerca, cómo el patrimonio que papá y mamá lo costó años, con una mala decisión, se pierde. Tenemos una gran noticia. El día 14 de octubre, el notario en tu distrito, sí, porque va a haber notaría con todos los servicios gratuitos para toda la población de RIMAC. Y ahora que estamos como entrevistando a un gran invitado, que es el doctor Sergio Berroz Pipolo, notario de Lima. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Muy buenos días, amigos CIESA. Nuevamente un placer estar esta mañana con ustedes. Gracias por la invitación. Por favor, antes de iniciar la entrevista con un tema muy bonito que es la protección de la propiedad, coméntenos el tema del notario en tu barrio. Mire, bueno, primero traer el saludo de nuestro decano, el doctor Edgardo Hospis del Colegio de Notarios, que ya está bien hacer una campaña más, ya es el notario en tu barrio, ya es una campaña que ha calado en la sociedad. Estamos ya en el tercer o cuarto distrito también a nivel nacional. Acabamos de estar en Recuay, en Huaraz. En Recuay, descentralizado ya. Descentralizado. Y este sábado, el 14 de octubre, los esperamos en el RIMAC, justo en el Parque del Avión. Esto está a la espalda del Plaza Vea de Alcázar, ¿no? En la organización El Manzano. Vamos a estar los notarios de 9 a 1 de la tarde. Invito a toda la población rimense y de todo Lima. De todo Lima pueden asistir para absolver gratuitamente todas las consultas respecto al tema notarial, registral, civil, todos los ámbitos involucrados en la función notarial. Excelente, qué bueno, qué buena campaña que viene haciendo el Colegio de Notarios en realidad, acercando a la población y transmitiendo conocimiento también, ¿no, doctor? Sí. Mire, lo más importante de esta campaña que estamos promoviendo es la prevención, esa cultura de prevención. Muy bien. Yo siempre le digo a todo el mundo, le digo a mis amigos, a los usuarios, a los clientes, a los alumnos, no firmen nada antes de consultar. Los problemas vienen cuando uno firma el documento sin consultar, sin analizar. Y ahí vienen los problemas. Entonces, nosotros cuando antes de firmar un documento legal, tenemos que consultar al abogado. Y le digo, esto la gente lo desconoce. El servicio de asesoramiento notarial en las notarias es gratuito. El notario no cobra por una consulta, ¿no? Por eso es que sí, esto, claro que sí. Lo que estamos haciendo nosotros, explicitando esto, diciendo a la población, aquí están los notarios para absolver todas las consultas que ustedes estamos a su disposición. Excelente. Y hablando también del tema de que tener cuidado en las firmas, ¿no? A veces no sabemos proteger nuestra propiedad documentariamente y viene alguien y nos hace firmar, digamos, ¿no? Un documento donde, caramba, hemos perdido la propiedad, ¿no? ¿Qué detalles hay que tener en cuenta antes de ver algún documento que pueda involucrar a nuestra propiedad, doctor? Sí, no, bueno, ese es un tema muy delicado porque lo vemos todos los días. Yo siempre digo, la mala fe se ha incrementado, ¿no? La mala fe se ha incrementado. Todos los días las personas nos quieren sorprender. Entonces, nuevamente, cuando tenga un documento legal, están los abogados, están los notarios, están los asesores legales en este caso, siempre consultar, no firmar el documento sin leer, sin precipitándose, ¿no? Porque la gente quiere sorprendernos directamente, ¿no? Doctor, vamos a los casos puntuales que nos han escrito esta semana y es motivo también de la invitación que le hemos hecho, doctor. Hay varios predios donde se constituye una copropiedad. Había una sucesión intestada y está el hermano 1, hermano 2, hermano 3 y uno de ellos ha tomado un préstamo y ha constituido como garantía la propiedad. ¿Puede involucrar esa garantía a los otros copropietarios? Sí. Porque daña el tema, o sea, le cae para todos, ¿no? Sí, bueno, evidentemente no es muy usual que las instituciones te aceptan, salvo que sea un privado que quiera... Exacto, privado. Un privado que de repente... Prestamista. Un prestamista y que ha aceptado de repente como una hipoteca acciones y derechos. Lo sano en esto, y justo lo que conversábamos antes de cámaras, es aprovechar que todos están de acuerdo cuando hay una sucesión intestada y lo que sobre la marcha independizar. Esa es la salida. Hay que independizar inmediatamente esto, aprovechando que todos los hermanos están de acuerdo. Esto es lo más importante. El notario actúa justamente cuando todos están de acuerdo. Ahí es donde todos vamos a la notaría. Y entonces, y ahí lo que hay que hacer es simplemente contratar un profesional, en este caso un arquitecto o un ingeniero
verificador inscrito en el registro de SUNARP, y con él efectivamente elaborar los planos, ¿no?, de independización. Se va luego a la notaría, se legaliza las firmas, ¿no?, y después de este proceso ya se inscribe. Eso demora más o menos 2 meses, no es más. Con lo cual, cada hermano ya desaparece la copropiedad y cada uno va a tener una propiedad independizada, con una partida independiente, y ya no tenemos el problema que si alguien quiere hipotecar, ya pues está poniendo en riesgo su propiedad, ¿no? Ya no todo, ¿no? Ya no afecta, ya no hay ese conflicto, y el conflicto que se va a generar con los hermanos, que es mucho más delicado, que va a evitar, hecho de paso, el llegar a buen puerto esto, ¿no? Esa es la salida. Ahora, he visto algunos casos, doctor, donde por el tema de los costos de repente, en donde no es que no se pongan de acuerdo, sino que de repente no tienen el dinero en ese instante para hacer las divisiones y particiones, sí, ¿no? Muy frecuente. Van los 3 hermanos y quieren firmar un escrito, un acuerdo privado, en donde indican que esta parte es mía, tú te toca por acá y por acá, estamos de acuerdo y vamos al notario para firmar, digamos, un escrito donde el notario suscribe las firmas. ¿Es eso válido, digamos? No, bueno, es un documento entre partes solamente, un documento meramente referencial, pero nuevamente, lo importante es que se inscribe el tema. Simplemente estamos encontrando un paliativo que no nos da ni una salida, ¿no? Y lo único que hace es prolongar el tema. O sea, hay que ir a lo serio. Entiendo que muchas veces esto puede tener un costo, pero ojo, tenemos que verlo en función de lo que vale la propiedad, ¿sí? A veces decimos, es muy caro ese costo, pero cuando uno ya el predio esté independizado, estamos hablando de una propiedad importante, ¿no? Claro. Así que va a poder uno, si finalmente no desea ya estar ahí, va a venderlo o va a hipotecarlo, ¿no? Y va a poder alquilarlo también, ¿sí? Entonces, creo que siempre apuntemos a hacer eso, ¿no? A hacer las cosas en forma ordenada. Para eso están los profesionales del derecho, tanto abogados como notarios, para apoyar en esa labor. Doctor, ¿qué ocurre cuando son muchos hermanos? O sea, una copropiedad pues de 2 hermanos, Sí, 11 hermanos. Sí, hay inclusive copropiedades mucho más grandes que eso, pero claro, nuevamente digo, ahí hay que hacer un esfuerzo de negociación, de convencimiento, porque lo más importante es el acuerdo, lo más importante es que todos firmen y que vayan a la notaría. Por eso que es lo importante, ese es lo valioso de la notaría, que a veces no nos damos cuenta. O sea, nosotros vamos al notario cuando estamos de acuerdo. Cuando ya nos peleamos, tenemos que ir al juez. Y nadie quiere ir al juez porque está colapsado la carga procesal. Sí, está bastante colapsado. ¿no? Ya ese es un tema que totalmente complicado, porque nadie sugiere ir al juez. O sea, es más, la política hoy en el Poder Judicial es descongestionar todo, ¿no? Porque ya desbordó la carga procesal. Lo vemos diariamente, ¿no? O sea, uno ingresa a un tema, sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo termina. Ese es el problema. Entonces, por eso que hay que apuntar mucho para el tema. Por eso que es importante la campaña Notario en tu barrio y esta cultura de paz que hay que difundir. O sea, hoy más que nunca, más vale un mal acuerdo que irse a un juicio totalmente tedioso, largo, y además con todo el componente emocional que implica. La gente se enferma. Claro, económicamente la paz, ¿sí?, es el mejor acuerdo, ¿no? Totalmente. Yo estoy convencido. Es la mejor ganancia económica. La mejor ganancia. Y además uno ya se olvida del problema y pasa a otro tema. Y además en el caso empresarial, siempre estos temas nos distraen desde nuestra actividad económica. Es cierto. Que eso es lo que uno dice, un juicio, estamos perdiendo tiempo valiosísimo que uno lo puede, el tiempo y la energía para sacar adelante tu negocio. Porque tu negocio de un empresario no es pelearse con nadie. Claro. Entonces yo creo que el juicio tiene que ser realmente la última ratio, ya cuando no hay ninguna salida. Pero la verdad que inclusive así, honestamente, como está el Poder Judicial que está colapsado, es una pena, ¿no? Y tenemos que promover más bien todos esos mecanismos para agilizar esto, ¿no? Doctor, te consultaba fuera de cámaras el tema de que hay muchos pequeños empresarios que no son EIRL, no son una personería jurídica. Son unas personas naturales con negocio propio, sí, ¿no? Sí. Y que no tienen constituido un patrimonio empresarial, sino el patrimonio es su casa, su carro, su patrimonio personal, ¿no? ¿Cómo pueden hacer ellos para proteger, digamos, algunos bienes inmuebles personales contra alguna acción coactiva, un embargo, pues, porque no siempre las cosas salen bien económicamente? Sí, bueno, yo creo que también hay que, lo hemos visto nosotros ya con los años, como por ejemplo en las diferentes crisis económicas que han habido. Yo recuerdo mucho el Fujishock, ¿no? La década del 90, que vimos como muchas familias perdieron sus propiedades, ¿no? Porque fue una crisis muy fuerte y de la noche a la mañana efectivamente ya entraron en una situación de insolvencia y de pago, ¿no?
y con la mejor buena intención uno, bueno, a veces el empresario, el emprendedor hipoteca sus bienes, hipoteca la casa. Y claro, normalmente uno siempre es optimista, pero creo que en todo hay que ser el tema de la prudencia, ¿no? Yo siempre ya después de ver, desde esa experiencia, yo siempre recomiendo a todos, al menos la casa familiar no debería estar en juego, porque yo creo que es triste, o sea, lo hemos visto de muy cerca, cómo el patrimonio que papá y mamá lo costó años, con una mala decisión, se pierde, ¿no? Finalmente, claro. Entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer, siempre hay que ser muy prudente, y justamente esa figura del patrimonio familiar es para ese tipo de situaciones. Cuando uno ya dice, mira, la casa no va a entrar en el tema de los negocios, claro, sí, o a respaldar a una operación, ¿no? Y ahí, cuando no hay deudas, esa figura funciona y está también en sede notaria, uno lo puede hacer en notaría. O sea, podemos constituir esa casa y eso, a manera de patrimonio familiar. Y eso es un trámite no contencioso ante la notaría, ¿no? Pero el requisito justamente es no tener deudas, pues, porque mucha gente pretende hacer eso ya cuando tiene deudas. Y cuando pasa eso, cuando hay hipoteca, simplemente los bancos tienen una unidad especializada que están revisando, porque esto se publica en el peruano. Inmediatamente cuando surge esta situación, que no es el camino indicado, simplemente se opone y no va a caminar. Entonces, la conclusión es esta. En un tema ordenado, si uno dice mi departamento, o sea, mi casa donde yo vivo, esa casa no la puedo, pues yo alegremente, irresponsablemente, ponerla dentro de hipotecarlo o hacer una serie en el tema comercial, ¿no? Que muchas veces es el azar. Las crisis económicas a veces aparecen de la noche a la mañana. Y es ahí donde se produce el tema de la insolvencia, y que efectivamente son los grandes problemas y los que causan enfermedades. Inclusive hasta hemos visto la gente, claro, cuando te quitan tu patrimonio y te quedas sin nada, la gente se enferma, ¿no? Claro, y más aún, y el tema es muy delicado porque más por los adultos mayores, ¿no? O sea, es un drama, porque cuando uno ve una persona mayor y no pueden dormir, pues con una razón fundada, porque pierden el techo que les costó toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que ser muy prudente. Yo al menos los años nos ha dado esa lección, ¿no? Perfecto. Doctor, vamos a conversar con el público que está llamando ya al 251-9422, 467-4499 y también al WhatsApp 940-800-800. ¿Piensa poner un negocio en su casa? ¿Tiene una bodeguita en casa? ¿Ha pensado en cómo va a quedar el tema de la casa, el patrimonio, si le está usando bien o debería hacerlo ya en un pequeño local aparte, ¿no? O independizarlo para que esa propiedad pues constituya solamente ese bien aparte de la casa, ¿no? Conversemos. Entonces, aquí estamos con el doctor Berroz Pipolo, que es notario de Lima, ¿no? Para que nos pueda aconsejar. Y tenemos la primera llamada. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cómo está? Bienvenido, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Quería hacer una consulta. A ver, ¿qué pasaría en el caso de... tengo mi madre, ¿no? Póngase que deja un testamento, somos 3 hermanos. Póngase que deja un testamento y, bueno, lo normal es que deje un piso para cada uno, pero solamente existe un solo piso. En el supuesto caso que no existen los 2 pisos, ¿cuál sería el procedimiento o estoy errado, no? Muchas gracias. Sí, bueno, de hecho aquí son 3 hermanos. Ojo que también están los aires, ¿ah? Por si acaso, están los aires. Esos aires se más adelante se pueden independizar, y de repente eso puede ser materia también de el hermano que esté más adelante, posibilidades hacer la construcción ahí, ¿no? Entonces creo que eso también hay que tener en cuenta. Pero creo lo importante en el testamento, como en una reunión anterior lo mencionaba, lo importante es que genere paz. Paz en primer lugar para el testador, para la persona que ha edificado ese patrimonio, y en segundo lugar esa paz hay que trasladarla a los herederos, ¿no? Excelente. Y eso pasa por una distribución equitativa, conversada, armoniosa, ¿no? Y ahora estamos promoviendo un último testamento que lo conversaba hace poco, donde inclusive además dejemos norma de vida, ¿no? Porque la pregunta es cómo
se construyó esa persona que ha dejado ese patrimonio, cuáles son las normas de vida que ha dejado que pueden servir para los hijos. Muy bien. Y con eso yo creo que el testamento adquiere otra naturaleza, ¿no? Porque ya esa persona, lo más importante son esos valores que se puede dejar ahí, ¿no? Son normas, lo he visto y lo estamos promoviendo, de esa manera logramos, y es más, cuando parte el ser querido, el papá y la mamá, ese documento realmente adquiere otro valor, ¿no? Yo he tenido casos donde después de ya fallido, cuando ven la voluntad expresada, el hijo que estaba un poco distanciado ha cambiado de decisión y ha unido a la familia. Qué bueno, ¿No? qué O sea, bueno. por eso le digo, creo que ahí tenemos Claro. que promover eso, y los notarios tenemos una labor muy importante porque tenemos que velar por la unidad familiar. Excelente. Lo más triste, digo, para una persona es haber edificado un patrimonio y que ese patrimonio sea motivo de desunión, de odio, de rencillas entre los herederos. Así es, perfecto. Doctor, tenemos otra consulta. Adelante, buenos días, bienvenida a Construyendo Cimientos para el Futuro. Señor, buenos días. Mi nombre es Alvarado, Víctor Alvarado. ¿Cómo está? Señor, mire, ve, mi papá en el tiempo de Velasco Alvarado le dieron una propiedad de 4 hectáreas. ¿Me escucha? Sí, claro, claro. Entonces, mi papá, yo soy el hijo mayor, yo tengo 68 años. En ese entonces a mi papá le liquidaron por todo su tiempo de servicio, le liquidaron con esa propiedad de 4 hectáreas de terreno en la época de Velasco Alvarado. Entonces mi papá se separó de mi mamá, no era casado mi papá. Entonces hizo otro compromiso y mi papá se casó. Pero ya a mi papá le habían dado esa propiedad y en su documento solamente dice que él es el único dueño. Entonces ahora mis hermanas ya han crecido, ya se han hecho adultas. Entonces ellos, ¿qué han hecho? Con el notario de Huacho, ellos han hecho un trato ahí y han puesto como testigo a un abogado que por lo menos tendrá 1 año, 2 años quizás ya ejerciendo la profesión. Le han puesto como testigo y ahora ya mi papá tiene, en ese entonces mi papá hace 4, 5 años atrás, mi papá tenía 86 años. Ahora mi papá tiene 91. Entonces, mi papá es analfabeto, no sabe leer ni escribir. Pero se han prestado en Huacho con el notario para que mi papá le venda la propiedad a una de mis hermanas, de parte de padre, ¿no? Para que lo venda y de esa manera, mi hermana, a mi hermana le compra, mi papá le vende la propiedad por 50,000 soles. Pero en el ¿cómo se llama? En el testimonio no figura de que hay un comprobante de venta, no hay nada, solamente dice que por 50,000 soles. Perfecto, muy bien. ¿Ya? Entonces, señor, hoy en día, yo soy pues hijo de su primer compromiso, mi papá no se casó con mi mamá. Muy bien, perfecto, señor. Tenemos Sí. el caso. No Sí. hay varias cosas ahí, ¿no? Sí, bueno, son varias aristas del tema planteado. Bueno, lo primero que habría que decir es que efectivamente en el tema de un testamento, el notario evalúa pues la capacidad, ¿no? Hay un tema de evaluación de capacidad. Solamente para aclarar un tema, el certificado médico no es obligatorio, no hay ninguna norma que lo pida, pero en la práctica muchos usuarios, cuando uno le explica, como en este caso, mire, como en este caso muchas veces cuando hay conflicto entre hermanos, se da eso, ¿no? Empiezan a cuestionar el tema de la capacidad, como lo hacen en este caso. Piden que haya habido de todas maneras Claro, certificado de así es. capacidad Esa es la razón. psiquiatra, ¿no? Claro, y hoy ya prácticamente, ya sin que uno lo pida, ya las personas como están viendo esta situación y efectivamente ya cuando fallece surge ese problema. Y nosotros siempre hemos dicho el notario no es médico. Nosotros el notario Claro. hacemos un test, evaluamos, pero no podemos pues determinar exactamente qué enfermedad tiene, porque hay enfermedades que uno no las puede percibir. Por ejemplo, hay veces, Claro. hay momentos que tienen tema de lucidez. Entonces, por esa razón, ya en la práctica, y digo que esto en la práctica, la gente voluntariamente está presentando un certificado, porque justamente lo que quiere es decir yo estoy lúcido. Claro. Y eso lo dice un médico psiquiatra, ¿no? Entonces eso es Muy bien, importante. así deslinda Sí, sí, sí. responsabilidad. No, ese poder, nosotros ¿no? como siempre digo, los notarios estamos un poco para dar fe, dar transparencia a estas cosas y bueno, evidentemente siempre hay situaciones
como en este caso que comenta el tema del hermano, el tema de las situaciones que yo creo que puntualmente deberían analizarse, ¿no? Interesante también lo que comenta acerca del bien, digamos, ante matrimonio, ¿no? Lo que es bien propio, Sí. el bien social. No, eso es también, interesante porque también, ojo, miren, qué interesante porque al no haber matrimonio, por eso que es muy importante el matrimonio o la unión de hecho, ¿no? ¿no? La unión de... Claro, a veces muchas personas viven mucho tiempo y dicen, no, yo no me caso, ¿no? Y claro, uno puede decirlo, sí, yo no me quiero casar, porque el tema económico, diferentes razones. Pero con el paso del tiempo, cuando los dos van trabajando y el dinero es de ambos, se va construyendo un patrimonio. Exacto. ¿Ya? Y esa propiedad se va a comprar solamente a nombre de uno de ellos. Y entonces, como en este caso, muere la mamá y uno dice, oye, mi mamá fue la que trabajó, la que también aportó, no tiene ningún documento, ningún derecho para reclamar. Por eso que es importante justamente el tema del matrimonio, porque genera una sociedad de gananciales, y ahí sí los dos intervienen, y por los herederos, por la misma propiedad. Entonces, hay temas, y aquí aprovecho para mencionar que justo el matrimonio, a partir de diciembre, está ya en sede notarial. Hoy ya uno puede ir a cualquier notario de Lima, porque la idea es justo promover este tipo de cosas, de informalidad. O sea, la informalidad en la familia. El concubinato es que mucha gente que está muy difundido tiene este efecto negativo, pues. Porque lamentablemente, si es que mi papá y mi mamá no estuvieron casados, la propiedad que compraron va a aparecer a nombre de mi papá, como mencionó el señor. Solamente a nombre de él. Claro. En cambio, cuando yo estoy casado, la propiedad aparece a nombre de los dos. Y tiene un efecto legal trascendente, importantísimo. Entonces, muy bien. Nuevamente, el tema de la formalidad es un tema que cruza toda la vida de la persona natural y la persona jurídica, amigo Cisa. Excelente. Tenemos otra llamada en Construyendo Cimientos para el Futuro. Aló, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos Saluda días. César Colán del Callao. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mire, mi concepto es la siguiente. Mi padre tiene una propiedad, la cual él tiene un hijo pues por fuera, pero a través de alerta registral nos dimos cuenta que él está averiguando las propiedades de mi papá. Bien. El hermano, por decir la verdad, ni siquiera se ha acordado de darle una pastilla a mi padre. Entonces, mi padre ha optado por darnos las propiedades a nombre de dos hermanos que estamos juntos siempre. El tercero, dejarlo de lado. ¿Es posible eso, doctor? Esa es mi consulta. ¿Podría repetir la pregunta? Porque no lo he escuchado muy bien. Un poco el audio no está muy claro, ¿no? ¿Sí? No estaba muy claro, digamos. Si fuera tan amable, por favor, si fuera tan amable. Pero bueno, sí, ya... cómo no. Sí. La pregunta es la siguiente. Tengo un hermano por fuera de ser, mi papá tiene un hermano de otro matrimonio. Ya. No, por dicho, no se casaron, sino que tienen hijos. Mi padre. Entonces, yo a través de alerta registral me he dado cuenta de que él está averiguando la propiedad de mi papá. Entonces mi papá, yo le contaba, papá, mira, tu hijo que nunca te ha casado una pastilla, está que averigua, o sea, está esperando que tú mueras para poder venir a reclamar, porque creo que tiene derecho. Entonces él me dice, mira, yo con él, no, yo he cumplido con él, pero yo quiero dejar las propiedades a ti, o sea, a mí y a mi persona y a mi otro hermano, que es el padre y madre. Muy bien. Sí, ya me quedó claro el tema. Bueno, primero comentar el tema, lo positivo de la alerta registral. Esa es una ventaja también. Sí, o sea, claro. La alerta registral es una novedad que antes no existía y que ahora efectivamente nos permite tener la certeza de quién, como bien menciona el oyente, de que efectivamente alguien puede estar indagando el tema de la propiedad, ¿no? Y lo otro, respecto ya a la relación, creo que es una decisión ya del papá, ¿no? El papá creo que ahí tiene que tomar una decisión ya en su testamento, que sería lo más saludable. Y nuevamente ahí sí yo siempre hago una invocación en la lógica también de evitar el conflicto, de siempre llegar a un acuerdo, ¿no? Perfecto. Eso es lo más sano, ¿no? Porque lamentablemente cualquier juicio nos va a deteriorar anímicamente, económicamente, ¿no? Esa es la... Muy bien. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Amigo Se nos fue César, un poquito el muy tiempo amable, y muchas esperamos gracias. tenerlo en otra Muy oportunidad. amable, gracias.